Bienvenidos a Bajo Riesgo, el podcast donde desmontamos mitos, revelamos verdades y transformamos el miedo en acción. Aquí, tú te conviertes en parte de la solución. Conducido por Pedro Manosalva Rincón, fundador del Centro de Pensamiento en Gestión del Riesgo de Desastres, GRIT. Prepárate, porque después de escucharlo, no volverás a ver el mundo de la misma manera. Comencemos. Estamos en Bajo Riesgo con Manuel Santana Guerra. Él es un consultor especialista en gestión integral e inclusiva de riesgos con más de 30 años de experiencia en América Latina y el Caribe, especialmente en riesgo urbano. Ha sido parte de equipos que brindan sistemas y asistencia técnica a gobiernos para análisis de riesgo, reducción del riesgo y preparación ante desastres. Ha trabajado en la coordinación con grupos como UN-OCHA, OPS-OMS, UNDAC, INSARAC y organismos subregionales como CEPREDENAC, CAPRADE y SEDEMA. Viene de una carrera bomberil en Venezuela, alcanzando el grado de coronel y liderando operaciones de búsqueda y rescate. Fundó y dirigió las áreas de planificación para desastres, PLACADE y PLAEDBEN, y posee amplia experiencia como docente. Ha diseñado e impartido cursos, pero lo más importante, Manuel, que me hace sentir muy orgulloso y darte la bienvenida a Bajo Riesgo, es que nos hemos conocido hace 15 años como amigos, sí, tú como consultor internacional, en escenarios como la visita técnica que se hizo, el tour técnico en torno al edificio Space y a ese gran encuentro que hubo en torno al sistema Comando Incidentes en El Salvador para Latinoamérica. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, esta es una oportunidad que me satisface y me honra de poder contar contigo y con tu podcast, porque definitivamente el tema de riesgo es un tema que está aún en pañales y que lamentablemente poca información se da al respecto. De hecho, en mi opinión, cada vez que hablamos de riesgo siempre lo asociamos al desastre, cuando que la realidad, cuando hablamos de riesgo, es evitarlo. Entonces, vinculamos el concepto a una realidad que no debería suceder. Entonces, pues lo vemos como natural que ocurran y no es la idea que ocurran, pues. Entonces yo creo que es interesante este espacio que tú tienes, porque ahí es donde hay que hacer hincapié en la publicidad, en la publicación, en incidir dentro de la población sobre este tema. Manuel, nosotros desde Colombia hemos estado muy inquietos con lo que pasó ayer, 24 de junio, en el terremoto que hubo en Venezuela, en los dos, en la réplica también, porque nosotros, como tú lo sabes, compartimos familia, compartimos amigos, compartimos costumbres, y por eso te hemos invitado, porque tú como consultor internacional queremos que nos cuentes qué pasó, qué le podemos decir a los colombianos, cómo podemos ilustrar la situación que ocurrió ayer en Venezuela. Mira, Venezuela es un país que realmente tiene una historia sísmica relativamente simple. Entonces, perdóname, relativamente simple. Y en conclusión, los eventos que han habido han sido eventos importantes, como por ejemplo el de 1812, que fueron dos terremotos, uno cerca del estado de Mérida y otro en la costa, y justamente en las dos fallas, una falla que viene desde toda la costa pacífica, se convierte en los Andes venezolanos y luego cruza a la derecha y se interna en el territorio venezolano, paralelo a la costa. Y esas dos fallas, que se llama la Boconó San Sebastián, es donde han estado, digamos, registrados los sismos más importantes. El de 1812, famoso porque Simón Bolívar dijo en aquella oportunidad: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. Y obviamente que eso es algo que pasó a la historia, pero sabemos que con la naturaleza no se puede jugar. Uno de esos factores que tenemos que considerar es justamente que el tema con la naturaleza lo tenemos que estudiar muy bien. No podemos dejar a la naturaleza al libre albedrío.
La naturaleza tiene su comportamiento, nosotros tenemos que estudiarla y adaptarnos a ella, y es lo que no hacemos. En el sismo de 1967, también en Venezuela, ocurrió algo similar. Menos intensidad, menos daño, pero al final fue un evento que nos dejó una gran lección que no hemos aplicado. Una lección que se traduce en una línea de publicidad política, pero no de normas y acciones que se conviertan en eventos para prepararte. Al final tenemos una condición. Perdóname esta, pero lamentablemente... Tranquilo, no. Esas son las eventualidades de ir en vivo, Manuel, y te agradecemos por tu tiempo, por sacarnos, que sé que has estado muy atento del monitoreo de estas horas en Venezuela. Bueno, mira, en conclusión, el tema es que hemos estado divorciados. Hablamos del riesgo, lo planteamos políticamente, pero no lo traducimos en acciones y no lo traducimos en procesos ni en presupuestos que realmente vayan a limitarlo. Y nos ocurren estas cosas como la que ocurrió ayer en Venezuela, no por el evento, no porque podamos cumplir o evitar que ocurra el terremoto, pero sí para que no haya la confusión, las complicaciones, la falta de estructura, la falta de organización y una comunidad totalmente desprotegida y una comunidad fuera de entrenamiento ante un evento que sabemos que iba a ocurrir, porque se sabía que iba a ocurrir. Manuel, hoy hemos precisamente participado del lanzamiento de una red de conocimiento en torno a la gestión del riesgo. La está potencializando desde Naciones Unidas, desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia. Hoy, como centro de pensamiento, escuchamos al Consejo Colombiano de Seguridad con este dato: el 7% del PIB de las naciones se ha perdido en desastres similares a lo que ayer ocurrió con Venezuela. ¿Qué podemos decir de esto? Porque no es solamente entender que pasó un sismo, sino entender que hubo empresas, por ejemplo, que así tengan plan, su cadena de suministros pues se viene abajo, empresas pequeñas que no logran reponerse rápidamente, y eso sí que genera una lenta reactivación económica. ¿Qué podemos decir entonces desde tu experiencia del tema de los multirriesgos que hay en torno a estos eventos? Mira, yo creo que, a esa conclusión he llegado después de mucho pensar y de mucho conversar y de mucho tratar el tema. Yo creo que hemos estado equivocados. Nosotros venimos desde hace mucho tiempo prestándole atención al evento y no le hemos prestado atención a la ciudad donde ocurren los eventos. Y ese yo creo que es el problema fundamental. Hemos estado durante todo este tiempo preparándonos para los incendios, preparándonos para los terremotos, para las inundaciones, pero perdemos de vista el territorio donde ocurren esos eventos. Y ahí es donde está el problema. El problema no es el terremoto per se. El problema es el territorio donde está la gente, donde están las industrias, donde están los medios de vida, donde están los hospitales, donde están... Entonces, a veces perdemos la conciencia de que cuando hablamos de las personas que fallecen en este terremoto, hablamos de víctimas y nos perdemos de la idea que son padres, madres, probablemente sostenes de familia, personas que son parte de una comunidad que trabaja por el desarrollo de ese territorio, pero nos escudamos en que estamos preparándonos para atender el terremoto y nos olvidamos de lo que está dentro del territorio, que son la gente, que son los servicios, que son los medios de vida, y que afectan más que el terremoto con el problema del daño a la infraestructura, afecta a su desarrollo, afecta a su continuidad y a su crecimiento,
a ser una población fuerte, segura y próspera. Porque un solo evento que pueda haber durado, no importa, 3 minutos o 24 horas o 72 horas, no importa. Lo que importa es que afectó al territorio, no afectó a un solo espacio. Y luego están los eventos que son, y ahí es donde viene el multirriesgo, consecuencia de ese disparador que fue el terremoto. Derrames de combustible, vialidades totalmente obstruidas que no van a permitir el tránsito ni el despacho de los recursos que deben atender a las personas, hospitales colapsados. Es decir, el problema no es el terremoto per se, sino es la no preparación, la no conciencia, la no estructura que ve el territorio y que debe trabajarse en ella. Yo te voy a hacer una comparación medio tonta, pero bomberos, y tú sabes de qué te estoy hablando, se prepara para atender incendios, pero es lo mismo atender incendios en un centro comercial que en un museo, por ejemplo. De acuerdo. Es decir, lo que se pierde en el centro comercial no tiene nada que ver con lo que se puede perder en un museo, o no tiene nada que ver con lo que se puede perder en una biblioteca, pero el concepto lo manejamos igual. El concepto lo manejamos igual. Entonces ahí es donde yo siento que estamos fallando. Espérate un segundito, que es el de mi esposa. Contesta tranquilo, Manuel, no te afanes, que yo aprovecho y voy leyendo sobre el chat que nos está describiendo las personas ahora mismo, y es precisamente eso. Me hablan, por ejemplo, de qué pasa hoy con los cargadores en torno a la movilidad eléctrica en las viviendas, en los centros comerciales, y es precisamente lo que tú nos estás comentando, ese multirriesgo que hay cuando se presenta un evento, pero pues tiene unas condiciones de amenazas diferentes. De hecho, aprovecho para contarte en este break que estamos haciendo contigo, que este domingo vamos a ir en vivo con un experto también en gestión de riesgo, con el secretario general de la unidad durante un poco más de 6 años, y vamos a hablar de esos retos de la gestión del riesgo. Presidente, hubo pues las elecciones que toda Latinoamérica y el mundo conocieron, y pues le vamos a decir con precisión qué estamos esperando del nuevo gobierno, cuáles son los retos, no solamente digamos evidentes de la ley 1523 que está ya pues desde el 2012 se expidió, y pues qué ha pasado durante estos años, sino cuáles son los retos o la movilidad eléctrica en nuestros países. Mira, ese es un tema interesante, porque definitivamente yo creo que uno de los grandes retos ahora que va a empezar este proceso está en incorporar a la gente. Nosotros estamos acostumbrados a hacer los planes desde un escritorio, pero no nos ponemos en la necesidad de las personas. No lo vemos como parte de la educación. O sea, nosotros tenemos que buscar una ciudadanía donde el riesgo inicie en las escuelas, y ese conocimiento que están aplicando o están teniendo los muchachos lo puedan aplicar en su casa, en su comunidad, que vayan directo a un proceso de formación profesional con una idea clara del riesgo en su territorio, del riesgo en su comunidad, del riesgo en su espacio. Que eso a su vez nos lleve a tener en los organismos personas con conciencia de riesgo, que no lo aprendan en texto, sino que lo aprendan en el proceso de su formación, porque esa es una de las grandes cosas que tenemos. Ponemos a alguien en diferentes puntos como director de protección civil, pero en su vida había visto riesgo. Así es. Entonces, te cuento que escuchándote, me traes a mi memoria que uno, cuando es funcionario público de una entidad de gobierno nacional, ese es uno de los grandes retos y de las cosas ingratas que hay, que uno asiste a mesas de trabajo,
personas desde los diferentes departamentos, desde las diferentes regiones. Cuando se van a implementar las plataformas, recuerda que lo hicimos, plataformas, planes, programas nacionales, pues siempre el cuestionamiento está es ¿por qué no tuvieron en cuenta la región? Entonces, esa es una de las cosas que hay que trabajar a diario, pero te sumo otra. Te sumo otra que se viene y es no solo la preparación académica, que es lo que vienes hablando, la experiencia en territorio, sino ahora le sumamos el diálogo de saberes con comunidades, entonces con comunidades indígenas, con comunidades afro, palenqueras, con comunidades en los diferentes territorios, aquí digamos municipios pequeños, pues que tienen unos aprendizajes importantes que hay que escuchar y hay que incluir para que hablemos de la gestión del riesgo de desastres. Tema público, tema privado y tema comunitario. Así es que no es lo mismo que tú le vayas a enseñar a gestión de riesgo a la comunidad que está emplazada en la montaña, una comunidad que está emplazada a orillas del mar. Es decir, son dos riesgos totalmente diferentes, pero si no los escuchamos, si no vemos cuáles son sus problemas, podemos hablar del riesgo lo que tú quieras y las veces que quieras y cantidad de horas que quieras, pero ellos no lo van a entender porque hay una película de estos de cómics que se desarrolla con grupos de pingüinos. Y entonces había uno de los pingüinos que quería hacer una gestión con la comunidad donde estaba hablando. Pero él decía que su gran problema es que la gente no hablaba pingüinés. Y es verdad, o sea, nosotros no hablamos. Tú nada más tienes que darte cuenta de un parte meteorológico o de una condición meteorológica para la población. La vaguada, ¿qué es eso? O sea, tú no le puedes decir eso a alguien que no conoce el tema. De hecho, hablamos de sociedad civil, hablamos de resiliencia, pero cada uno de los actores que escucha esa palabra va a tener una percepción diferente. Tú agarras a un bombero, agarras a un protección civil, agarras a un médico y agarras a un abogado y le muestras un pedazo del territorio y le dices dónde están los riesgos y cada uno te va a decir va a tener una versión diferente del riesgo, porque cada quien lo va a ver desde su perspectiva. Entonces nosotros queremos reducir un riesgo que tú lo entiendes de una forma, el otro lo entiende de otra y así vamos, y siempre vamos a tener un enfoque de riesgo totalmente diferente del que realmente se tiene que trabajar. Así es. Manuel, tenemos a esta hora, digamos, ya repetitivo, que frente al tema de Venezuela, el terremoto, volviendo un poco a la llamada que te estamos haciendo, es ¿qué pasa durante las primeras 72 horas? ¿Por qué dice o por qué decimos nosotros constantemente desde las instituciones, desde los organismos, desde los expertos que estamos opinando frente al terremoto, que las 72 horas son decisivas para salvar vidas? Definitivamente, o sea, verlo en uno mismo, o sea, que te dejen, ¿qué es lo que hacían cuando uno era pequeño para castigarte? Te ponían de cara a la pared y tú ya a la media hora estabas obstinado. Imagínate tú atrapado en un lugar donde no te atienden con la velocidad que necesitas. Entonces, una cosa es ser afectado y otra cosa es ser quien rescata. El que rescata va atendiendo en función a su velocidad, pero la que está atrapada en un ascensor o el que está atrapado en un vehículo, lo que necesita es rapidez, lo que necesita es el manejo continuo y constante del proceso, porque de lo contrario no vamos a poder hacerlo. Entonces, el punto fundamental, volvemos al tema de la comunidad, es trabajar con la comunidad, es armar la estructura que te va a permitir que esa comunidad sea el primer respondedor al problema, que esa comunidad sea la que te va a resolver los problemas iniciales, hasta que los organismos puedan llegar al tema.
Si tú no trabajas con la comunidad, esa comunidad no lo entiende de esa manera, siempre va a ser una comunidad exigente y no participativa. Te va a exigir rapidez, te va a exigir eficiencia, pero ellos no saben cuál es tu nivel de trabajo para lograr esa eficiencia. Cuando tú lo incorporas, él va a ser tu contraparte y va a saber a qué se enfrenta. Entonces, cuando hay un evento, él va a saber que tiene que actuar y no que tiene que esperar a que tú llegues. Mira, prueba fehaciente de todas estas cosas como bombero, de bombero a bombero. Llegábamos al lugar donde se estaban y todas las personas alrededor y lo primero que hacíamos era apartarlas. O sea, nosotros somos los que sabemos, ustedes no saben nada. No, nunca se incorporaron, nunca se tomaron en cuenta lo que decían además, porque nos mostraban a lo mejor soluciones, pero nosotros no, muy empoderados en nuestra posición, sencillamente hacíamos lo que creíamos conveniente, porque ellos no saben de eso. Y ese es así es. Y esas 72 horas son fundamentales, perdón, esas 72 horas son fundamentales porque es la garantía de una vida. Es la garantía de que yo me salve o que yo pueda hacer los primeros pasos para que alguien venga a complementar el trabajo que hicieron mis vecinos o mi. Entonces, así es. Creo que las 72 horas son así. Manuel, me haces acordar mucho de todos esos grandes debates que tuvimos cuando trabajamos el tema de plataforma de búsqueda y rescate, y es precisamente eso. Por ejemplo, yo hoy puedo hacer un reconocimiento claro de la madurez que tienen las instituciones en Colombia, y esto, digamos, si lo traslapo a Bogotá, son instituciones que realmente han invertido presupuesto, realmente han invertido tiempo y realmente han invertido esfuerzos, y no solamente en un periodo de gobierno, no solamente unos directores y unas personas, sino realmente durante 15 años ha habido una continuidad, o unos 20 años una continuidad de. Pero no es suficiente, porque cuando hablamos de que pueda existir una probabilidad de terremoto en Bogotá, pues decimos, listo, en el 2010 hubo unos esfuerzos de Grupo USAR, en el 2000, del periodo del 2016 a 2020, con el doctor Carlos Iván también en la unidad de gestión del riesgo y con todos los muchachos de Bogotá, el aprendizaje que traían de 15 años, logramos la certificación INSARAG y nosotros tuvimos el grupo de respuesta completo. El componente operativo era de Bomberos Bogotá, pero aún así cuando uno lo lleva a la realidad y vemos si colapsan 2, 3 edificios, 4 edificios, pues la capacidad no va a ser suficiente. Y ahí es cuando se pone ingrato el trabajo, porque así hayas dedicado esfuerzo, tiempo, lo que hemos hablado, invertido recursos, pues necesariamente necesitamos unas comunidades preparadas y unas comunidades resilientes frente al trabajo. No obstante, Manuel, en esta parte quiero defender un poco la labor de los grupos USAR. Esta mañana hablábamos con la primer líder mujer, una de las líderes mujeres del grupo USAR, chateamos porque está obviamente en la preparación de la salida del Col 1 hacia Venezuela y me reportaba, son 23 equipos acreditados ante la unidad de gestión de riesgo con estándar INSARAG. De ellos 2 equipos pesados, 7 medianos y el resto livianos. De menos a más, los livianos en sus municipios y encárguense de que eso esté bien. No vamos a preparar equipos livianos, Manuel, si lo recuerdas, conversábamos de eso, para que salgan a ayudar a donde no. Encárguense de su municipio y su territorio. Los medianos, algún apoyo regional lo pueden lograr y solo los pesados podrían brindar un apoyo internacional. Por eso es que en Latinoamérica se ha mantenido 4, 2 en Estados Unidos, 1 en Chile y el otro en Colombia. En su momento éramos muy chicaneros y muy orgullosos de que era Bogotá casi la mayoría del equipo. No obstante, hoy de hecho en este año se lograron recertificar ya un poco muy meritorio varios cuerpos de bomberos y en torno a la articulación de la unidad, y resaltamos pues la líder Diana, yo no sé si la recuerdes, pero Diana es una líder femenina con toda la preparación y toda la experiencia de esos procesos. Entonces, esto para decirte que ese grupo es el que iría a salir. Esta tarde hablaba yo con Cable Noticias desde el Centro de Pensamiento y les decía,
cuando se activan esos mecanismos son 3: ayudas humanitarias, equipos de búsqueda y rescate y esfuerzos por la rehabilitación de servicios públicos, digamos, de primera necesidad como acueducto. Entonces, aquí viene el problema y aquí viene, digamos, la complejidad y a esta hora yo cuando te escucho viendo el chat, veo como la gente nos dice, bueno, pregúntele cómo vamos a colaborar. Yo estoy en Arauca, en la frontera, yo estoy en La Guajira, yo estoy en Bogotá. ¿Cómo puedo ayudar? Y ya te cuento qué opino yo frente al tema y qué sentido. ¿Cómo la comunidad que está aquí en Colombia o en otros países puede ayudar al terremoto en Venezuela? Es que yo siento que ahí hay varias cosas que tienen que estar claras. La ayuda actual o la ayuda después del evento tiene que ser ya una ayuda estructurada. Una persona que esté en la frontera con Venezuela tal vez pueda ayudar a las personas que están cerca de la frontera y que están siendo afectadas del lado venezolano. Una persona en Colombia probablemente pueda ayudar de otra forma. A lo mejor, si él es especialista en sistemas de información geográfica, recolectar información, generar los mapas de posicionamiento para que el grupo que va a salir en apoyo a Venezuela lleve ya una información previa de dónde están los edificios que están colapsados. Porque ¿cuál es Colombia va a llegar, o sea, hay 15, 16 o 17 grupos que van a llegar al unísono. Yo me imagino lo que significa para un país 17 grupos que necesitan apoyo, transporte, movilización, ubicación, asignación de tareas. Eso para un país no es fácil, para un país que no está preparado, porque el otro factor al cual yo quería llegar es que el problema no es el equipo USAR como tal. El problema es que el concepto tiene que ser de país, porque el problema no es que te llegue el equipo, no te llegue el grupo. Son 60 personas que tienen que llegar a campamentizar, que tienen que llegar a ubicar, que tienen que llegar a ver dónde y qué es lo que tienen que hacer. Pero adicionalmente tienen que garantizarse unos que el país tiene que asignarle. Madera, gasolina. Entonces, el problema lo vemos muy fácil poniendo, tenemos el grupo. Sí, y tú tienes tu grupo, pero tu equipo país no tiene la fortaleza para recibir la estructura que te va a exigir un evento de ese tipo. Donde Manuel, hay 200 y pico de edificaciones afectadas y las tienes que atender y tienes que movilizarse y la vialidad no está libre, la vialidad está con escombros, todavía no hay puentes caídos. Es decir, ¿cómo tú vas a resolver ese problema con equipos USAR? Manuel, en este punto, obviamente, excúsame lo castizo, lo claro, creo que quiero decirte una frase o a los que nos están viendo en este momento, y es, creo que para que aquellos que quieren brindar una ayuda, tengo que decirles esto, y es, mucho ayuda al que no estorba, Manuel, mucho ayuda el que no estorba, es decir, por mi proceso desde el 2010, que ya va a completar 16 años, la formación que he tenido, los maestros como tú que me han enseñado. Gracias. Digo, carajo, si yo quiero ayudar, no arranque en su carro para allá con 4 amigos a la zona del desastre a ver qué hace, que porque yo tengo la mejor intención. No, para llegar a brindar una ayuda, primero, o sea, como los conceptos de seguridad, primero estoy seguro yo y después puedo brindarme ayuda. Pero esto se resume a que creo que la mejor opción es la que está planteando en este momento la Cruz Roja Colombiana, por ejemplo, que está determinando unos mecanismos para la comunidad, para la población, de que ayude solo en recursos económicos, en efectivo, que hagan unas consignaciones. La Cruz Roja es una institución formal desde hace rato,
que sabe hacerlo y que entendería perfecto a qué organizaciones en Venezuela puede apoyar con ese recurso. Porque me trae a la cabeza cuando yo, se me salen letreros, Manuel, con esto, cuando estaba en la Dirección Nacional de Bomberos y una de las compañeras de trabajo mía me decía, bueno, Pedro, yo ya tengo listo, yo ya pedí agua para La Guajira y yo le estoy diciendo que me la lleven a la casa y ya les estoy haciendo la tarea al gobierno nacional. Y yo me voy a ir para la oficina de la unidad y les llevo allá tantas botellas de agua y tantos litros. Y le dije, no puedo decir su nombre, por supuesto, porque yo creo que hasta nos está viendo, pero me dice, Pedro, pues le estoy haciendo el trabajo al gobierno. Y le dije, no, que lo haga una persona que de pronto no esté dentro de las organizaciones, está bien, porque nosotros todos los colombianos y el latino se caracteriza por ser solidario, por supuesto, pero que tú me digas que vas a llevar un camión lleno de agua a Bogotá para que lo trasladen como a La Guajira, y en La Guajira en ese momento, si en el mejor de los casos, si llega por tierra, de ahí para arriba son 7 horas, lo que vas a generar tú es obstaculizar, y es lo que te decía, que mucho ayuda al que no estorba. Entonces, digamos que en este momento, pues tengo que ser muy insistente, pero eso se debe de pronto a los casos que se han vivido durante estos 16 años, y es quien nos esté escuchando hoy, quien nos esté viendo hoy, la mejor manera de ayudar podría ser un canal como la Cruz Roja que genera esos temas en efectivo. Recuerdo mucho que llegaban y tenían hasta nombres, los Topos de México. En Colombia habían unos también como que eran una familia que con equipo y con alguna preparación llegaban a ayudar, y en ese momento nos llamaron porque estaba en sala de crisis y nos dijeron, ¿qué hacemos con estos colombianos que llegaron? La respuesta fue una sola de las entidades. ¿Adivina cuál fue, Manuel? Que los devuelvan, para atrás, porque es que si llegan y no tienen la preparación, la herramienta, son 6, pues tienen buena voluntad. En una carga. Claro, y si los dejan, carga adicional. Y si llegaran a operar, se quedan ahí, entonces toca buscarlos a ellos. Entonces, es que no lo veamos así. No es que se queden o se pierdan, que tengan un accidente. ¿Qué haces tú ahí? Le está quitando el puesto a una persona que sí está necesitando, pero él está asumiendo un rol. ¿Por qué? Porque no sabe trabajar, no entiende el trabajo en equipo. Y lo que tú acabas de decir es perfectamente válido. La mejor ayuda es no estorbar. Definitivamente que esa es una máxima que me dice. Hace 2 horas, Pedro, me llamaron para una reunión porque hay un grupo aquí que se llama Solidaridad Venezolana, porque quieren traer de Perú una organización de bomberos expatriados, obviamente, que se migraron a Perú, pero que ahora quieren regresar, y entonces están buscando plata para pagar los boletos, para traerlos, para que vayan a trabajar a Venezuela. Yo le dije, mire, esa es la locura más grande que ustedes pueden estar cometiendo. O sea, ¿qué van a hacer ustedes o qué van a hacer ellos en Venezuela ahora? No van a llegar, y van a llegar como un extranjero más. No van a saber a dónde ir, no van a saber, o sea, a menos que quieran regresarse a su país, pero no a trabajar, o sea, se regresen como ciudadanos. Pero es un tema de una especie de, qué sé yo, de sensación de altruismo que le entra a la persona, de que yo quiero hacer algo. Mira, quédate tranquilito viendo las cosas y aprendiendo de lo que está sucediendo, para que si ocurre algo en tu casa, no te suceda nada de lo que está sucediendo en ese lugar. Porque ese es el otro tema. No aprendemos en cabeza ajena, y no aprendemos de lo que vemos en la televisión, o escuchamos o vemos en las películas. No, sencillamente queremos probarlo, queremos certificarlo en persona, de que las cosas no son fáciles cuando hablamos de ayuda. La ayuda no es la presencia, la ayuda es la utilidad de lo que tú haces. Bueno, Manuel, yo lamentablemente el tiempo es corto. Queríamos tener esta conversación contigo, un poco más amena, más abierta, más práctica, que pueda ilustrar a los colombianos, a las personas que nos puedan ver en este podcast Bajo Riesgo, cómo se vive,
qué hay en torno a las siguientes horas después de un terremoto. Y pues yo te agradezco mucho toda tu sabiduría, todos tus conocimientos que hoy has puesto a disposición del Centro de Pensamiento en Gestión del Riesgo de Desastres GRID de Colombia, pues para precisamente hablar de estos temas que en este momento son de un interés mayor para la comunidad. Cuando quiera, Pedrito, estamos a la orden y en lo que pueda compartir y lo podamos hacer en conjunto, lo hacemos, no hay ningún problema. Gracias por esta oportunidad, gracias por darme la oportunidad de compartir con Colombia estas ideas. Manuel, de parte de aquí unos bomberos, que cuando vienes a Colombia nuevamente, que nos tienes olvidados, ¿qué ha pasado? Ya para finalizar. Es que, estamos en otras lides, estamos en otras cosas que tenemos que atender y a veces nos roba todo el tiempo, nos absorbe y tenemos que sencillamente jugar en ello. Manuel, a veces cuando se cambian de gobiernos y a veces cuando, por ejemplo, iniciativas como las que impulsaba USAID, en su momento da USAID BHA, que participaste y fuiste un experto y internacional, se frenan, pues los que estuvimos ahí o las personas que han estado en esos procesos quedan un poco como acéfalas, como sin padrino, como sin la capacidad de volver o de darle continuidad a esos procesos. ¿Qué le dices hoy, ya que te tengo acá, a esas personas que participaron más de una década en el marco de los procesos de USAID? ¿Qué les dices a esas personas de Cali, de Popayán, de Medellín, de los Llanos Orientales, de la Costa Caribe, que han participado y han creído en que lo técnico supera muchas veces al talento? Mira, que sigan trabajando en la misma forma. Es decir, USAID era simple y llanamente una figura. Quienes hacen el trabajo, quienes están en el campo, quienes tienen conocimiento de su territorio, son ustedes. USAID nada más fue un apoyo, ciertamente, pero quienes hacían el trabajo, sigan haciendo el trabajo porque lo estaban haciendo bien. Así que el problema no es USAID. Ahora puede venir DHA en vez de BHA, o puede venir Juan Pérez, pero son ustedes los que van a ejecutar eso. No va a ser más nadie. Y eso es lo importante. Son ustedes los que construyen patria y los que construyen seguridad, construyen protección y construyen progreso. Bueno, Manuel, un gusto, un saludo caluroso colombiano. Sabes que te apreciamos. A través tuyo, hacerle Gracias. Llegar un mensaje a los hermanos venezolanos. Somos realmente hermanos. Como iniciamos esta transmisión, compartimos familia, compartimos amigos, compartimos compañeros de trabajo y en lo particular, pues muy afectado de ver las familias venezolanas en torno a esta emergencia. Un gusto y gracias por estar en Bajo Riesgo. Bendiciones. Dios te bendiga y gracias, Pedro, por darme esta oportunidad. Fuerte abrazo. Chao. Bienvenidos a Bajo Riesgo, el podcast donde desmontamos mitos, revelamos verdades y transformamos el miedo en acción. Aquí tú te conviertes en parte de la solución. Conducido por Pedro Manosalva Rincón, fundador del Centro de Pensamiento en Gestión del Riesgo de Desastres, GRID. Prepárate, porque después de escucharlo, no volverás a ver el mundo de la misma manera.